W, el reporte Coronel. A las 7 de la mañana, 24 minutos, llegó Daniel Coronel con su reporte. ¿Qué nos trae hoy, Daniel? Buenos días, Juan. Este es el reporte Coronel de hoy. 3.8 billones de pesos es una cifra enorme. Es, por ejemplo, el 15% del recaudo que busca el gobierno con la reforma tributaria. Pues bien, según la senadora Esmeralda Hernández del Pacto Histórico, esa cantidad, 3.8 billones, fue asignada en contratos irregulares entre 2018 y 2022. La senadora y su equipo adelantaron una investigación sobre 12.000 contratos pagados con fondos del Sistema Nacional de Regalías que fueron asignados a dedo y en muchos de los cuales los alcaldes fueron sometidos a un sistema de extorsión conocido como el peaje. ¿Qué es el peaje? Una práctica extendida en la que algunos funcionarios del orden nacional y congresistas cobran un porcentaje del presupuesto de la obra para aprobarla. Para decirlo con toda claridad, algunos funcionarios con el poder del sello se roban una parte del presupuesto público a cambio de estampar su visto bueno. Lo que ellos se roban significa mayores costos para los contribuyentes y menor calidad de las obras. Hace poco, los colegas Valeria Santos y Sebastián Nora, en ese momento en Blue Radio, revelaron el funcionamiento de un mecanismo de corrupción similar en los programas de OCAD Paz. Lo que está descubriendo la senadora Esmeralda Hernández es que el peaje se extiende por todo el sistema OCAD. OCAD significa órganos colegiados de administración de decisión. Un programa que fue creado para que autoridades nacionales se hagan responsables con las autoridades locales de viabilizar, priorizar y aprobar proyectos de inversión. La idea sobre el papel suena bien, pero en la práctica esa norma de la ley de regalías se convirtió en una forma de esquivar los controles en la contratación pública que establece la ley 80. Desapareció la exigencia de transparencia y siempre en la opacidad germina la corrupción. Para evitar los controles, los multimillonarios recursos de contratación se puentean a través de fundaciones y las licitaciones y concursos se reemplazan por contratación directa. Una sola fundación de estas intermediarias recibió 253 contratos por un valor de 245.000 millones de pesos. Los departamentos con el mayor número de contratos otorgados a dedo son el Valle del Cauca, el Meta, Casanare, La Guajira y Antioquia. Buenos días, senadora Esmeralda Hernández. Daniel, muy buenos días y un saludo cordial también a la audiencia. Senadora, según su investigación, usted ha descubierto cómo funciona el sistema de extorsión a las alcaldías y otras entidades territoriales. ¿Cómo funciona el llamado peaje? Así es, Daniel. Pues hicimos primero una verificación documental que tiene como resultado efectivamente esos datos que has dicho, más de 12.000 contratos que no se hicieron con licitación ni con ley 80, que suman alrededor de 3.8 billones de pesos, que no incluyen el OCAD Paz, que era pues el escándalo que hemos conocido de manera reciente. Tengo el testimonio de más de 10 alcaldes con los que corroboré la información que me aseguran que funcionarios de alto nivel del gobierno de Iván Duque les pedían coimas y porcentajes de los proyectos a cambio de agilizar, viabilizar y aprobar los proyectos. ¿Qué significa esto? Que ningún proyecto en el Sistema General de Regalías prácticamente es viable si no tiene un padrino político que se encargue de negociar en los distintos niveles esos porcentajes. Ese es un círculo de corrupción en el que los alcaldes quedan pues entre la espada y la pared, porque o cedían ante las presiones y negociaban los porcentajes con esos altos funcionarios o con esos funcionarios también del nivel medio de distintas entidades, o son juzgados por las comunidades por su falta de gestión o porque no son capaces de bajar recursos de la nación ante todas las necesidades que se presentan. Ahora, ¿cómo funciona la red? En la mayoría de ocasiones, lo que identificamos que sucede en el Sistema General de Regalías es que los alcaldes no tienen recursos para contratar una consultoría o para formular un proyecto, hacer estudios de suelos, diseños y demás. Entonces, ahí es donde empieza la red de corrupción. Llega un empresario, un contratista, le dice, mire, alcalde, yo le tengo listo el proyecto y le tengo quien nos ayude a apalancar el proyecto para que nos lo aprueben. Llega el proyecto allá sin seriedad, sin rigurosidad técnica, y empieza el alcalde a hacer el lobby con la gobernación para que lo priorice, con distintas entidades de la nación para que viabilicen, y finalmente en el OCAD
para que se apruebe el proyecto. Este camino, digamos, va con un padrino que generalmente es un congresista y ese padrino hace el enlace y hace las negociaciones en el camino para que cuando se apruebe en el local ya esté, digamos, lista la negociación y esté lista la persona o la entidad a la que se le va a entregar directamente la ejecución. Y se define una entidad que no tiene que contratar con ley 80, que puede contratar a dedo, que puede ejecutar a dedo ese contrato. Y eso lo permite además el Sistema General de Regalías con una modificación adicional que se hizo del sistema y de la ley en el gobierno de Iván Duque, Daniel. ¿Su investigación ha identificado concretamente a entidades y a funcionarios que hayan cobrado el peaje? Sí, Daniel, pues mira, el camino es alcaldes municipales, que la mayoría de las veces son alcaldes de cuarta, quinta, sexta categoría que ni siquiera tienen un esquema de protección. Pasa esto por gobernaciones, funcionarios de planeación, que son los que priorizan los proyectos en las regiones de los municipios. El DNP tiene un papel fundamental allí, funcionarias del DNP, y hemos identificado, además de eso, entidades como el Ministerio del Interior y como el DPS, por donde pasa una cantidad de estas irregularidades. Nombres, pues, ¿qué te digo? Yo tengo varios nombres que no te voy a mencionar hoy porque estamos recopilando primero las pruebas para hacer las denuncias necesarias ya de manera individual y en otros casos porque, como te decía, los alcaldes sienten temor de hacer esas denuncias públicamente. Son alcaldes que no tienen esquemas de seguridad y que han estado sometidos durante todo su periodo a este tipo de situaciones y que por supuesto también los involucran. Ya, ¿y usted puede identificar algunos de los intermediarios, de los mayores intermediarios en estas operaciones? Sí, claro que sí. Esa investigación nos arroja un número importante de fundaciones, de fondos, de sociedades anónimas, de sociedades limitadas que hacen esta intermediación. Si lo de Cali que estaba escuchando ahorita es un solo contrato, imagínate el alcance de esto. Esto lo que nos arroja es que de los OCAT, que no incluyen, reitero, OCAT Paz, se contrataron directamente 12.245 contratos o se hicieron ordenaciones de gasto. Quiero darte algunos ejemplos muy precisos. El Fondo Mixto para el Deporte y la Gestión Social del Departamento del Valle. Ese fondo, pues ya sabemos todos que ha estado involucrado en varios escándalos también por irregularidades en la ejecución de contratos. Se le entregó directamente, ejecutó proyectos directamente por valor de 34.000 millones de pesos. ¿Qué es lo curioso con esta organización? Que el Fondo Mixto es del control completo y absoluto de la gobernadora del Valle, porque el 99% de las acciones son de la gobernación. La diferencia es que ese fondo no debe licitar, sino que puede contratar directamente a dedo. Entonces, ¿cuál es la decisión del local? No entregarle la ejecución a la gobernación, porque allí tendrían que licitar y tendrían que hacer concursos públicos, sino que se lo entregan al fondo, donde la gobernadora decide absolutamente todo y ellos subcontratan a sus amigos. Eso es lo que sucede realmente con ese fondo. No olvidemos que ese fondo de Local Paz ejecutó 450.000 millones de pesos y que tiene un patrimonio solamente de 6.400, ni siquiera el 2% de lo que han ejecutado en regalías. Otro caso similar es el de la Fundación Univalle, que no es la misma universidad, claro, no es la Universidad del Valle, fue ejecutora directa de 253 contratos por valor de 245.000 millones de pesos, sin someterse a procesos de ley 80 y con un patrimonio apenas de 4.000 millones de pesos, es decir, 50 veces menos de los montos que recibió para la contratación. No olvidemos además, Daniel, que el director de esa fundación es ficha de la exgobernadora Dilian Francisca Toro. Ahora, veamos asociaciones de municipios, que son asociaciones que organizan 2 o más alcaldes o incluso alcaldes que ya no están exalcaldes, que tampoco tienen un régimen público para contratar. Se les entregó 255 contratos por alrededor de 162.000 millones de pesos, sin contar eso con lo que te decía, millonarios contratos que terminan en manos de sociedades limitadas, de sociedades anónimas, es decir, de empresas privadas que ejecutan esos recursos sin ningún tipo de control. Senadora, en los informes de su investigación que usted generosamente ha compartido conmigo, vi una especie de contratista multimillonario favorito de la cuestionada Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Por favor, cuéntenos sobre este caballero. Así es, pues mira, identificamos que el señor Carlos Fernando Díaz Granados Guerra, de los Díaz Granados que todo el país conoce, recibió contratos por lo menos por valor de 10.000 millones de pesos a través de su firma, de la cual es el representante legal, la firma CFD, que lleva las iniciales de su nombre. Este señor es
familiar del ex senador Luis Eduardo Díaz Granados, de Cambio Radical, sobrino de la ex senadora del Centro Democrático María del Rosario Guerra, y recibe contratos de manera directa por la unidad de gestión del riesgo. Este caso, por ejemplo, puntualmente, lo que encontramos es que se le asignó la atención de la emergencia en el Putumayo, que todos recordamos en Mocoa, y pues yo sí creo que todo el país, no nos pueden meter los dedos a la boca pensando, creernos en el cuento en que el señor Carlos Fernando de la familia Díaz Granados es el más idóneo para atender un tipo de emergencia como esta, sobre todo en una zona del país que ni siquiera debe conocer, y pasó a dedo, y no pasó nada en este país. Ese es uno de los muchos casos de la unidad de gestión del riesgo y de las, pues, porque ellos tienen un régimen especial allí, y pues de todo el funcionamiento local. Precisamente por eso, Daniel, vamos a radicar un proyecto de ley que impida que este tipo de situaciones se sigan presentando en regalías, porque la desviación de recursos es altísimo. Mira, las coimas que se tienen identificadas en todos esos pasos, en todo ese camino, es de alrededor del 10% de cada contrato. Si aquí estamos hablando de una ejecución de 3.8 billones de pesos en 4 años, que fue el gobierno de Iván Duque, estaríamos hablando entonces de una pérdida de recursos de 380.000 millones de pesos, que terminan siendo sobrecostos en los contratos o mala ejecución, y que terminan finalmente en adición de los presupuestos para que no queden en elefantes blancos. Es una cosa que tenemos que rechazar y que tenemos que sancionar y que evitar en Colombia que esto siga sucediendo, Daniel. Esta corrupción se traduce en mayores costos en las obras públicas, en menor calidad de las obras públicas. Muchas gracias, senadora Esmeralda Hernández. En el curso de las próximas semanas, el país conocerá nombres y otras revelaciones de esta investigación. La senadora Hernández, como lo anunció, presentará un proyecto de ley para aumentar los controles y buscar procesos técnicos y transparentes de contratación. Este fue el reporte coronel de hoy. Muchas gracias.